Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vidas Longevas. Hoy estoy muy contento de tener acá una invitada súper especial. Ella se llama Jimena Rojas, es especialista en constelaciones familiares. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a darle el espacio para que ella se presente y nos cuente un poco de su historia personal. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida. Hola, Marcos. Gracias. Un honor estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar junto a nosotros en este proyecto tan importante. Bueno, tú sabes muy bien que Vidas Longevas es una forma de construirnos personalmente y por eso nació este canal y lo queremos compartir con la audiencia. Pero cuéntame un poco, ¿quién es Jimena Rojas? ¿A qué se dedica Jimena Rojas? Jimena Rojas ha sido un cambio radical en su vida gracias a las constelaciones. A ver, mi historia comienza de una vida bastante difícil, bastante complicada, donde yo decía, no puede ser que la vida sea así, con tantos problemas, con tanto dolor, no puede ser, esto no está bien, tiene que haber otra forma de vivir. Y comencé muchos años leyendo muchos libros, muchos cursos, fui muchas veces a muchas terapias, y la verdad como que ninguna me llenaba, yo lo tomaba como que eran puros pañitos calientes. Claro. Entonces como que decía, esto no sirve, esto no, y seguía en esa búsqueda. Entonces, bueno, hasta que me llené de cursos, me llené de talleres, me leí muchísimos libros en todo ese crecimiento, en esa búsqueda de mejorar mi vida, de sentirme más plena, más feliz. Entonces, en ese momento me vengo a Chile y entro en la depresión de mi país. Claro. Y ahí conozco las constelaciones, que mi primera constelación fue Chile-Venezuela. ¿Te autoconstelaste como...? No, yo fui a terapia. Ok. Yo fui a terapia, me la recomendó una amiga y mi primera constelación con mi profesora fue esa constelación, Venezuela-Chile. Y yo le dije, ¿qué me acabas de hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué brujería es esta? Claro. No, buenísimo. Mira, justamente utilizaste una palabra súper interesante que brujería, ¿no? Todo esto esotérico, todo esto místico, ¿a qué se refiere? Pero más allá de esto, Jimena, ¿qué es una constelación familiar? Porque ahí está nuestra audiencia que está súper intrigada por cómo es este proceso que tú pudiste vivir, conectar con él. Pero ¿qué es una constelación? Mira, es que la constelación, obviamente, yo siempre digo, es algo que hay que vivir, es una experiencia, pero para una persona que no tiene idea de nada, es ordenar tu familia, es mirar de dónde vienen tus conflictos, dónde está tu bloqueo. Es un patrón repetitivo de tu familia, es una lealtad, son creencias limitantes que estás repitiendo de tu familia, de dónde viene, o hay una herida de dolor de tu infancia que estás llevando o que estás ocupando un rol que no te corresponde. Entonces, las constelaciones lo que hacemos es ordenar todo el sistema y que tú te coloques en el lugar que te corresponde en tu sistema familiar, haciéndote cargo de tu vida sin hacerte cargo de la vida de tu familia. Sonará un poco duro que cuando uno dice no te hagas cargo de la vida de tu mamá, de tu papá, porque es un poco duro, pero es como cada uno se hace responsable de sus heridas, de su vida, de lo que vino a ser, y nosotros sencillamente somos los hijos de mamá, hijos de papá, y desde ahí, desde mi lugar, entonces yo acompaño, apaño, ayudo, pero de ahí no puedo ser la salvadora o el salvador. Claro, te entiendo. Bueno, antes de continuar, yo quiero hacer un espacio aquí para invitar a nuestra audiencia, ya que hay una estadística que nos dice que más del 80% de las personas que nos está viendo no está suscrito a este canal. Eso es un aporte muy valioso para nuestro proyecto y invitar a otras personas a que también se suscriban es muy gratificante para nosotros, así que te invito a dejar tu comentario, activar la campanita de notificaciones y suscribirte si te está gustando este contenido. Jimena, conversábamos entonces de que esto es un proceso que yo hago para mí, pero se llama familiar. ¿Tiene que ver únicamente con la familia? O sea, ¿es constelación familiar o se puede hacer una constelación personal? Explícame un poco esa parte de la constelación. Mira, lo que pasa es que en la constelación familiar solo abarca la familia como tal porque estudiamos el árbol genealógico. Ok. Todo lo que es mamá, papá, abuelos, bisabuelos, la familia como tal. Yo particularmente en mi terapia he hecho varias certificaciones donde abarco otras cosas, otros temas. Entonces, particularmente en mi terapia hago una fusión
de todo lo que he aprendido según mi experiencia y lo que mi paciente también requiere. Entonces, pero en la constelación familiar como tal se trabaja solamente con la familia. Pero igualmente se puede trabajar. Es que todos los temas que uno tiene siempre lleva al origen. Es decir, si tengo un problema con mi jefe del trabajo, por ejemplo, uno lo mira y cuando empiezas a hacer el trabajo de constelación, te das cuenta que, mira, tu jefe está representando en tu vida a tu papá o a tu mamá o al abuelo o alguien importante en tu vida. Sí. Entonces, en realidad, todo se puede constelar. Claro, entiendo, ¿no? Y súper interesante lo que comentas porque comparto con la audiencia, yo fui a una sesión de constelación con Jimena y me caracterizaba como una persona que me costaba llorar. Yo no lloro, y no es porque me la tiraba de macho man, sino que yo decía, es que me reprimo, me duele la cabeza, pero no lloro. Y en la constelación familiar yo lloré como un niño. Me dio esta vergüenza con Jimena porque yo decía, ya va, Jimena, es que no puedo. Me decía, es que es normal. Y yo decía, pero es que es normal para ti, porque yo no lloro así. Claro. Fue algo tan extraño, de verdad. Y de verdad que no me da vergüenza decirlo, fue porque fue algo que yo nunca había experimentado, el haberme podido expresar de esa manera a través de esta práctica que me dio una experiencia transformadora. Lo que tú dices, esto hay que vivirlo, definitivamente. Sí. No es suficiente con explicarlo. Pero hay muchos mitos. Esto es brujería, es esotérico, es paranormal o es ciencia. Cuéntame un poco, ¿cuáles son los mitos más recurrentes que tú encuentras con la constelación familiar? Lo que pasa es que en la constelación familiar no hay una carrera universitaria como tal. Claro. Entonces, es una certificación y la constelación sí tiene una estructura, porque sí la tiene, nos las enseña, tiene un inicio, un desarrollo y un final, donde nosotros aprendemos a manejarlo, pero se viene a sentir. No a pensar. La constelación trabaja más desde el sentir, más desde tu historia. ¿Cómo percibes tú a tu mamá? ¿Cómo percibes tú a tu papá? ¿Cuáles son las heridas de tu infancia que tú estás manifestando ahora en tu adultez? ¿Y por qué las estás repitiendo en tu vida? Entonces, claro, cuando nosotros hacemos como un análisis, una observación de toda tu historia, podemos hacer el ejercicio dinámico de la constelación con frases sanadoras que van llevando desde el comienzo, que es el reconocimiento de las emociones. Es el primer paso. Yo primero tengo que reconocer qué es lo que me está pasando. Tengo dolor, tengo rabia, frustración, ira, asco, lo que tengas. Ese es el primer paso para cualquier terapia. Y en constelación es lo primero que manejamos. Luego de eso viene la parte del perdón, viene la empatía también, y es colocarse un ratito en el puesto del otro. Claro. ¿Cómo se sentía mamá? ¿Cómo se sentía papá? ¿Qué pasó con su historia? Cuando nosotros escuchamos un poquito la historia de mamá, la historia de papá o de los abuelos o de la persona que te haya cuidado a ti, entonces desde allí comenzamos a liberar porque comprendemos. La comprensión te lleva a la sanación. Entonces, de ahí, esa sería como la parte del desarrollo. Y el final es, ok, ya entendí de dónde viene mi bloqueo o de dónde estaba esa herida de dolor con el que yo estaba conectado. Ok, lo entiendo y luego viene el final, que es la liberación. La liberación es, ok, me hago cargo y yo me permito liberarme de este dolor para hacerme cargo solamente de mi vida y respetar el proceso de mamá, de papá o de la persona con que hayas estado conectado. Claro. Cuando tú haces una constelación, tú eres la persona que me acompaña. Ahora, claro. ¿Cuál es tu rol? Porque yo estoy empezando a conocerme esa parte. ¿Tú lo vas haciendo a través de una estructura de preguntas o eso se va dando a nivel energético? ¿Cómo se presenta esa manifestación de lo que yo siento a través de la incertidumbre que yo no sé qué me pasa? Porque yo llegué a hablar contigo y de repente empiezo a sentir cosas y te lo digo desde la experiencia vivida. Claro. Yo decía, pero ¿qué hay que sentir? No, deja que sientas. Y sí, yo sentía algo. ¿Y cómo pasó eso? O sea, ¿cuál es el rol que tú desempeñas para llevarme a ese punto donde yo lo viví? Claro, lo que pasa es que, bueno, en primera instancia yo lo primero que hago es hacer muchas preguntas para conocer tu historia. Okay. Y algo que uno como terapeuta, uno se vuelve muy observadora y muy de escuchar. Las palabras que utiliza tu paciente, las frases, lo que dice de mamá, lo que dice de papá, de su vida, cómo cuenta las cosas y desde dónde, con qué sentir, con qué sentimiento, qué emociones. Yeah. Entonces uno le pone mucha atención cómo tú estás contando tu historia, cuáles son las frases que utiliza, cómo las utiliza. Hay una cantidad de cosas que uno
se vuelve muy observadora y eso es lo que uno utiliza en las frases cuando se hace el ejercicio dinámico. Entonces, por eso es que tú dices, me hace mucho sentido. Claro, obviamente uno también va canalizando también una energía, aparte de tu historia, de lo que vas sintiendo y de repente sale una información que de repente tú me puedes decir, wow, eso no te lo dije, no sé cómo lo sabías, pero es que yo estoy conectada en ese momento contigo, estoy conectada con tu historia, con tu persona, con tu esencia, y yo también voy sintiendo parte de tu historia. Entonces, tú también puedes llegar a sentir energía de la misma que yo estoy sintiendo. Claro. Por lo menos a mí me pasa eso. No lo sabía. Entonces, sí, normalmente la gente no lo sabe y uno no lo dice. Okay. Pero normalmente a mí me llegan frases solas que no sé por qué me llegan. Yo sencillamente digo, di esta frase. Entonces la persona, wow, esa información no te la había dado, pero fue lo que a mí me llegó para ti. Y era la frase sanadora para ti. Entonces como que wow, te hace clic y es información que está en tu inconsciente. Entonces en el momento que yo estoy atendiendo algo, estoy conectada contigo y con tu historia. Claro. ¿Cómo estoy conectada? No lo sé. No tenemos la respuesta. Claro, ahí sí es como esa parte es muy energética, es mucho de sentir. Yo sencillamente me permito fluir, estoy a la disposición de mi paciente y estoy trabajando para mi paciente. Soy un canal para mi paciente. Yo no pregunto, yo sencillamente me dejo fluir, me dejo llevar para ayudar a mi paciente a sanar. Y mientras mi paciente es más honesto y más sincero, yo puedo canalizar mucha más información para que tu sanación sea mucho más profunda también. ¿Qué podemos constelar? Todo se puede constelar. Todo se puede sanar porque todo tiene una historia, todo tiene algo que nosotros estamos anclados de alguna manera. Hay una impronta, hay una memoria en nuestro inconsciente que lo que hacemos en constelación es hacerla consciente para conocerla, reconocerla y desde ahí comprender el origen y de ahí liberarla. Pero cuando me dices todo, ¿estamos hablando de temas solamente de salud o pueden ser cosas como más materiales, más externas? Cuéntame un poco cuáles son como lo más recurrente de los casos que se presentan en tu experiencia, obviamente, y bueno, según lo que se conoce que se puede constelar. ¿Cuáles son los más comunes casos que se te presentan? Mira, todo se puede constelar: salud, dinero, amor, relaciones, no me siento en paz. Y me ha llegado todo tipo de pacientes, de propósitos. Una terapia siempre tiene que tener un motivo, porque es como yo les digo a mis pacientes, tengo que tener algo que le dé fuerza a la constelación, aunque salgan muchas otras cosas dentro de la constelación. Va a haber mucha más información, pero en cualquier terapia tienes que tener un motivo que le dé un objetivo, claro, para que eso agarre fuerza y tenga una dirección. Yo me he dado cuenta que yo tengo ciclos con mis pacientes. De repente tengo ciclos donde me llega mucha gente, quiero constelar el dinero, okay, la prosperidad. De repente tengo otro ciclo de personas que de repente otros meses temas de salud. Entonces es como todo. A mí me ha tocado constelar muchísimas cosas, trabajar muchísimas cosas y la gente no lo cree. Temas, por ejemplo, de no, yo salud. Soy testigo de eso. Créeme que desde el momento en que nos conectamos a hacer la constelación, yo todavía me costaba mucho entender qué era lo que iba a pasar y cuando terminó yo dije, wow, esto le hace falta a la gente, esto hay que documentarlo, claro, sí. Vamos a entrevistar a Jimena en un podcast porque lo hice por mí y bueno, para eso nació Vida Longeva y es súper, súper poderoso. Uno de los casos, como llevarlo a lo práctico, ¿no? Lo más recurrente, me imagino que fue lo que mencionaste, salud, dinero, amor. Claro. Yo quiero constelar dinero. Uh-huh. ¿Qué significa constelar dinero? O sea, se convierte en... Es que el dinero tiene muchísima información más de lo que uno lo cree, porque el dinero es una energía, es un papel, pero yo tengo que mirar cómo se miró el dinero en mi familia. Okay. ¿Qué pasó con el dinero y cuál es la memoria inconsciente que yo tengo relacionada con el dinero? Por ejemplo, hay familias donde el dinero está asociado a la humillación o está asociado a un secuestro. Entonces, por ejemplo, tuve un caso donde un chico le costaba tener una prosperidad. Resulta que su abuelo había sido secuestrado por tener mucho dinero. Uh-huh.
Entonces, claro, en mi defensa, yo no puedo tener mucho dinero porque si no me va a pasar algo malo. Entonces yo me autosaboteo. Claro. Entonces son memorias inconscientes que se manifiestan y no nos damos cuenta. Entonces por eso es bueno a veces revisar la historia de qué pasó en mi familia en cuanto al dinero. ¿Cuál es la memoria que está ahí asociada con el dinero? ¿Qué pasó? Porque hay personas que de repente no, yo tuve un abuelo, un tío con mucho dinero y humillaba a mi abuelita, por ejemplo. Entonces yo no quiero ser como ese tío o ese abuelo, no sé. Entonces, claro, como no quiero ser como él, entonces yo me autosaboteo con temas de dinero también. Entonces, claro, ahí se crea esas limitantes, esos bloqueos de como no quiero ser como él, entonces no me permito tener dinero como él. Estoy asociando el dinero con el tío. Entonces la pregunta clave aquí es que uno averigüe en constelación a qué estás asociando tú el dinero. ¿Quién fue la persona más millonaria, más rica en tu familia y quién fue el más pobre? ¿Y qué pasó con estos dos personajes? ¿Qué les pasó en su vida? ¿Cómo vive la familia el dinero? ¿Cuáles son los pensamientos, las creencias limitantes? ¿Qué te decía mamá de pequeño? ¿Qué te decía papá de pequeño? ¿A qué estoy asociando yo el dinero? ¿Y por qué no puedo tener más? ¿O por qué solamente me conformo con menos? Aparte, el dinero también tiene energía femenina y masculina, que la energía femenina de la madre es la abundancia, es el de sostener, es el de ahorrar, es cuando yo puedo sostener el dinero en el tiempo o sostener un negocio, sostener un emprendimiento. Y la energía masculina es en la entrada y salida del dinero. Okay. Entonces, la energía femenina nos las da la madre y la energía masculina nos las da el padre. Entonces, ¿cómo está mi relación o cuál es mi percepción de mamá y papá? Entonces, si yo no tengo tomada o no estoy sano en relación a mamá y papá, voy a tener un tema importante con el dinero. De repente entra y sale bien, pero no lo sostengo en el tiempo. Ay, hay que revisar la energía femenina. Hay que ver los temas con mamá. O de repente, ok, tengo, pero no tengo entrada, no tengo salida o cuesta mucho. Vamos a revisar qué pasa con la energía masculina, con el linaje masculino, con papá. Okay. Entonces, por eso es que es tan importante nosotros sanar nuestra percepción con mamá y con papá en cuanto al dinero. Claro, ahí entiendo mucho ya por qué es familiar, ¿no? Porque tiene que ver con tu árbol genealógico. Claro. Ahora, ¿quién puede constelar o a quién se le recomienda hacer una constelación por la causa que considere necesaria? O sea, ¿quién puede hacer una constelación? Cualquier persona puede hacer una constelación siempre y cuando sea mayor de edad. Ok. ¿Por qué? Eso es importante. Porque, oye, una constelación es una sanación bastante profunda donde tienes que tener cierto grado de madurez, cierta fortaleza también de corazón, de espíritu, tener cierta inteligencia emocional. Bueno, no hay que tenerla, pero es importante como conocer tu historia, estar maduro relativamente como para poder tener, sostener, como quien dice, la terapia. En tu experiencia, me imagino que has transformado muchísimas vidas, has tenido impacto en muchísimas personas. ¿Tienes alguna experiencia así que te haya marcado? Por ahí me contaste algo, no sé, pero que tú nos puedas compartir más que nada como para que la audiencia entienda cuál es el proceso y cómo se vive y bueno, cómo tú también lo acompañas, ¿no? A la persona que constela y logra ese cambio en su vida, bien sea a través de salud, dinero, amor, familia, una constelación como tal. Mira, tengo muchísimas historias. Todas creo que han sido sanadoras para mis pacientes y para mí, porque cada uno me muestra algo distinto. Y yo creo que yo sano y mis pacientes me sanan a mí también, porque a veces tengo enfrente a un paciente que de repente me recuerda la historia de mi mamá o le recuerda la historia de mi papá o yo cuando estaba más joven y veo así como que, wow, yo era así como ella, ese tipo de cosas. Pero sí, tengo muchísimas historias muy sanadoras donde uno ve, mira, la mayoría de los casos, y esto es algo súper importante que yo siempre digo, es aprender como un tema en general, aprender a respetar los procesos de nuestra familia, que no podemos ser los salvadores de mamá ni de papá. De que he aprendido yo en constelaciones que es algo súper importante
como para dejar un mensaje claro, que a veces las personas necesitan pasar por una enfermedad, por una depresión, y esa es su forma de sanar. A veces necesitan pasar por el alcoholismo o las drogas, y uno tiene que aprender a respetar y aceptar que eso es parte de su sanación para su evolución. Entonces, desde ahí cuando nosotros aprendemos que no nos podemos hacer cargo, podemos apañar, acompañar, orar por la persona, pero no conectar con ese dolor o con esa energía, sencillamente respetando los roles de que yo no me voy a hacer cargo de mamá, yo no me voy a hacer cargo de papá. Sencillamente yo soy la hija, soy el hijo, y desde mi lugar, entonces yo acompaño a mamá y a papá. Pero si tengo un papá víctima o una mamá víctima o padres infantiles, como la mayoría los tenemos porque nuestros padres no fueron a terapia, no tenían las herramientas, era una época más difícil, no estaban normalizadas las terapias. Claro. Entonces, claro, mamá y papá tienen heridas súper fuertes que de alguna manera nos las transmitieron a nosotros, y nosotros sí hemos sido más conscientes y hemos sanado. Entonces, cuando nos damos cuenta, oye, mamá tiene esto, papá tiene esto, hay que respetarlo. Respetar su proceso y yo ocupar mi lugar de hija, de hijo, porque siempre pasa que los hijos terminan siendo la pareja de mamá, la pareja de papá, o la mamá de mamá, el papá de mamá, o la mamá del papá, o el papá del papá. Y ahí, cuando tú estás ocupando ese lugar sin darte cuenta, porque es inconsciente, lo hacemos por amor, pero tú estás perdiendo también tu lugar de hijo. Entonces, ahí se desordenan todos los roles y ahí es donde tú te estancas en la vida porque estás ocupando un lugar que no te corresponde, te estás bloqueando porque te estás haciendo cargo de tu mamá o de tu papá de una forma que no corresponde. Estás ocupando el lugar de tus abuelos, por decirlo de alguna manera, y no estás respetando tu lugar de hijo. Porque yo quiero ayudar a mamá, yo quiero ayudar a papá, ellos me necesitan. O de alguna manera las mamás, los papás también, por sus mismas heridas, inconscientemente ellos a veces envían mensajes como que, hijo, yo quiero que tú seas mi papá. Hijo, yo quiero que tú seas mi pareja. Inconscientemente a veces las madres envían ese mensaje a los hijos, o hijo, yo quiero que tú seas mi mamá, mi papá, mi pareja. Entonces el hijo, por amor a la madre o por lealtad, comienza a ocupar este papel. Entonces resulta que este hijo no puede formar pareja, se estanca en la vida, vienen los bloqueos, o sea, le pasan una cantidad de cosas alrededor que no se da cuenta. Y es porque está ocupando un lugar que no le corresponde. Mamá tiene un aprendizaje o papá tiene su propio aprendizaje, y eso hay que respetarlo, y uno tiene que aprender a separar las cosas, respetar su proceso y uno colocarse en su lugar, en su rol, y uno hacerse cargo responsable de uno mismo. Cuando yo hago una constelación, ¿consigo la solución de forma inmediata o esto es un proceso de varias? ¿Se hace una sola? ¿Se hacen varias? ¿Cómo es el proceso a nivel personal o es distinto para cada quien? Mira, depende de la terapeuta. Okay. Cada quien lo trabaja a su forma, yo las respeto todas, yo tengo mi propia forma. Yo principalmente en una sola terapia trabajo con mamá y papá. Okay. Principalmente porque a mí me parece que es súper importante mirar las dos energías, mirar los dos qué está pasando. Entonces, obviamente ahí vas a ver muchas respuestas, vas a ver de dónde viene tu dolor, tu rabia, tu ira, por qué estabas bloqueado o qué lugar estabas ocupando. Entonces, por lo menos conmigo, en una sesión tienes muchas respuestas y muchas tareas para pensar, reflexionar, para ir a esa introspección. Hasta la próxima sesión que te sientas listo como para asistir y tener la fortaleza ya con más sabiduría, con más conciencia. Claro, porque en esa primera sesión yo identifico entonces cuál es el patrón o cuál es claro, qué es lo que me está afectando directamente. Claro, pero muchas veces pasa que, por lo menos, yo me he hecho muchas constelaciones con mi mamá. Y aunque sea la misma constelación, las mismas frases, siempre descubro algo diferente.
Ah, ok. Entonces es una decisión que tú tomas y decir, bueno, sabes que Claro. quiero volver como que a hurgar A en esta revisar. caja y seguir buscando información para seguir consiguiendo Claro, respuestas. porque cada vez como que vas hilando más fino, Claro, porque claro. es igual, somos como una cebollita. Entonces, las primeras capas, claro, cuando estamos con todo el dolor y la rabia y todo el tema, pero cuando vamos como desmenuzando toda esa información y vamos hilando más fino, vamos encontrando otra información, aunque sea la misma constelación, aunque quizás sean las mismas frases, pero estamos en un nivel de conciencia más profundo, más sanador, donde quizás en las próximas sesiones ya no hay tanto llanto, sino que hay más conciencia, Claro. estoy mucho más consciente de, claro, era esto. Estoy más tranquilo, más pausado, como que más observador y más analítico también. Sí, entiendo perfectamente. Jimena, ¿tú haces estas terapias a través de consultas personales o esto se puede hacer, como el nombre lo dice, familiar, se hace en grupo o eso son individual? ¿Cómo se hace una constelación? ¿Existen grupales e individuales o solamente...? Es que existen de muchas formas, existen grupales con personas Ok. y las individuales. Yo particularmente solamente trabajo con individuales. Las personas se sienten como más a gusto porque están solitas, muchas veces les da vergüenza contar su historia, entonces como que les gusta más a veces las individuales. Pero las grupales también tienen resultados bastante positivos si estás con una buena terapeuta, una buena guía, donde los personajes que se encuentran, las personas que están allí, cada uno representa, o sea, tú pides cuál va a ser tu mamá, tu papá, y es como tener a tu papá ahí representado en una persona, a tu mamá, entonces la dinámica es diferente y se siente diferente, pero no a todo el mundo le gusta. Ah, ok, entonces yo puedo asistir a una Claro. terapia de constelación familiar grupal. Sí, totalmente, totalmente. Ah, qué cool. Yo pensé que era solamente uno a uno, como lo hice yo contigo, y de verdad que, bueno, todo lo que estás diciendo para mí es un refresh de la experiencia vivida, Claro. porque fue bastante interesante y muy emotiva, muy poderosa, y de verdad que doy fe de que la constelación familiar mueve muchas cosas. Sí, deja tarea para la casa. Muchas. Literal. Oye, Jimena, ¿tienes algún programa, algún proyecto que esté en desarrollo o solamente haces terapias personalizadas como para que puedan acceder las personas que nos están viendo a una constelación familiar contigo? Bueno, en este momento solamente estoy con el trabajo individual, pero sí, estoy escribiendo unos talleres grupales para luego lanzarlos y poder hacer, es que hay muchas cosas que se pueden mirar, se puede constelar y se pueden trabajar. Entonces también trabajando eso, el tema del niño, del adulto, que me parece que es súper importante. En constelaciones no se mira tanto eso. Yo lo trabajo por otras certificaciones que hice y las he incluido en mis terapias. ¿Certificaciones de qué? Si se puede saber. No, certificaciones que hice con el trabajo de un taller, una certificación de reconstructivas. Okay. Entonces ahí aprendí el trabajo del niño y el adulto que mi profesora Carola Castillo no es consteladora, o sea, no es constelación, sino que el trabajo, la dinámica es distinta, pero para mí es como un poco parecido porque ella era consteladora. Hay muchas cosas que no estuvo de acuerdo y ella creó su propia dinámica de trabajo y ella hoy en día la enseña. Y yo fui a su certificación y wow, fue increíble el trabajo. Entonces, hoy en día trabajo con ambas cosas. Claro, con distintas metodologías. Exacto. Jimena, y si yo comparo la constelación familiar con la psicología, ¿hay alguna correlación o es muy distinto? Porque, por ejemplo, en una terapia de psicología también se trata a veces mucho las heridas, ¿sabes? Lo que te pasó en tu infancia, esas cosas que te marcaron y por esa razón de repente estás padeciendo de algo. ¿Cómo se pudieran dar la mano o cómo se diferencian en el caso de una constelación de lo que es la terapia psicológica? Mira, yo lo miro así particularmente, porque yo no soy psicóloga, mi fuerte es este tema de las constelaciones, este tipo de terapia. Y yo lo que digo es, el psicólogo va a la mente, te ayuda a ordenarte, como analizar, hacer ese observador para ayudarte a ordenar tu vida. Mi trabajo, voy directo al corazón para ver qué hay allí,
cuáles son las heridas que hay allí y obviamente cuando sanamos el alma, el corazón, las heridas de ahí, te cambia tu forma de ver la vida. El psicólogo lo hace diferente. Él empieza por la mente para que el corazón haya calma y haya paz. Entonces, para mí somos complementarios y trabajamos con un mismo objetivo, pero de formas distintas. Yo tengo pacientes que van a su psicólogo semanalmente y vienen conmigo de vez en cuando y de verdad que el avance es mucho más rápido. Yo siempre le digo, si necesitas asistencia semanal, ve a tu psicólogo y conmigo nos vemos de vez en cuando. Claro, cuando lo consideres necesario. Claro. Jimena, para nuestra audiencia que nos está escuchando y queremos darle un consejo, una recomendación a través de lo que es conocernos la constelación familiar, ¿qué le podemos decir para que tenga una mejor calidad de vida, un mejor bienestar, para que sea más próspero y abundante en el camino de la vida? ¿Qué consejo nos daría? Mira, el primer consejo es aprender a reconocer las emociones. Yo creo que eso es primordial, aprender a sentir. Hoy en día las personas se reprimen y no se permiten sentir, están en automático. Entonces, aprender a sentir de dónde viene este dolor que yo tengo, de dónde viene esta rabia, esta ira, quién era así en mi familia, perdonar. Esa es la clave. La clave, ni siquiera perdonar, diría aceptar. Aceptar que tuve un papá violento, aceptar que tuve una mamá víctima, aceptar que tuve una mamá alcohólica o aceptar que tuve, no sé, un papá que me abandonó. Te estoy diciendo así como al azar. Claro. Cuando yo acepto mi historia, ya yo no reclamo, yo no enjuicio, ya no critico. Nada, sencillamente es aceptar la realidad. Aceptar no significa estar de acuerdo. Aceptar es aceptar la realidad que tuviste, tu historia, y desde allí, ok, yo tuve esta mamá, tuve este papá, no estoy de acuerdo con lo que hicieron, pero lo acepto y desde ahí yo lo hago diferente. No rechazar a mamá, no rechazar a papá, no rechazar nada. Lo que se rechaza, persiste. Claro. Entonces, yo creo que la clave para todo en la vida es aceptar. Aceptar la persona que te estafó, aceptar el que te hizo daño. ¿Y qué te viene a mostrar eso? Aprender de lo que te está pasando. Porque si te pasó y tú atrajiste esa situación a tu vida, fue por algo y para algo. Tú la atrajiste. Hazte cargo y hazte responsable de lo que atrajiste a tu vida. Porque si no, no lo hubieses atraído. Así es. Bueno, muchas gracias, Jimena. Para las personas que no te conocen, que nos están viendo en este momento, ¿cómo te podemos conseguir en redes sociales? ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cómo podemos acceder a tus servicios? ¿Cómo estás, Jimena, en los medios digitales? En Instagram, @26luces, y en Spotify también, y en YouTube también. Ok, bueno, eso lo vamos a colocar acá para que vayan entonces a seguir y a compartir este contenido. Muchísimas gracias, Jimena. Terminamos hoy con una lluvia de conocimiento y de verdad de bendiciones. Este espacio, además de estar en vivo en este podcast, en este momento, también estamos compartiendo un momento bastante bonito acá en el estudio 44, que le damos las gracias siempre por la apertura. Y bueno, invitar a nuestra audiencia a que si les gusta este contenido, se suscriban a nuestro canal, nos regalen un like, dejen su comentario y que lo compartan con cualquier cantidad de personas que ustedes consideren que les pueda servir. Recuerden que compartir es bueno y para eso nació Vidas Longevas, para poder compartir con nuestra audiencia todo este conocimiento. Jimena, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, y esperamos vernos en un próximo episodio. Hasta luego. Chao. Chao, chao.